Capítulo 1. La intervención de un dios. Ante la proeza de haber derrotado a una diosa entre humanos, los elegidos por la que se consideraba era su madre tomaron la difícil decisión de acabar con su malvada tiranía, en donde no permitía que nadie se volviera en contra suya o de lo contrario tu vida terminaría en sus manos. Conocida por muchos como la diosa de la luna, otros le decían Otsutsuki, sin embargo, para los hijos de aquella mujer que vino de los cielos era Kawaya Otsutsuki. Ante el bien mayor de sellarla eternamente en la luna que Rikudo Sennin creó a través de sus ojos, salvaguardar la vida en la tierra era esencial para ambos hermanos. En tanto Amura, el hijo menor de Kawaya, decidió dar su vida con tal de proteger el sello de su madre y trasladarse a un plano de existencia en el que ningún ser humano puede imaginar llegar. Todos terminaron perdiendo algo en el camino, pero así como se hacían llamar sabios, jamás decidieron comprender los impulsos que tenía su madre en querer convertir a todos los humanos en alimento para el poderoso dios árbol. Y así una vez terminó la eterna batalla entre Otsutsukis, Hagoromo Otsutsuki recorrió el mundo en busca de enseñar el ninsu. Tras la unificación de las personas con lo que era denominado el poder de la amistad y el amor es que se podría encontrar la verdadera fuerza, y con ese pensamiento arraigado durante los años que vivió, aquel sabio tuvo dos descendientes, Indra y Asura, pero solo uno de los dos heredaría el poder de Hagoromo. Presentados como el mal y el bien, ambos niños cruzaron por una prueba impuesta por su padre en el que se buscaba quién era digno de obtener su poder, y con la filosofía retrógrada de Indra, su pensamiento de obtener poder a base de talento era la forma en la que uno se volvía más fuerte, y solo con poder y la fuerza eras capaz de unir a las personas. Asura por otro lado pensaba más como su padre, en donde hacía el trabajo en equipo y señalaba lo esencial que era esta parte ya que lograban grandes cosas cuando las personas se unían a él para llegar a un fin. Este siendo el que no obtuvo el talento para convertirse en el heredero, tuvo la difícil tarea de hacer el esfuerzo para usar medianamente bien el ninsu, y cuando ambos regresaron ante su padre, Hagoromo había tomado una decisión al escuchar lo que ambos habían vivido y cómo se las arreglaron para unificar a las personas. Llamando a Asura como su sucesor, fue en ese preciso instante en que Indra terminó por romper su paciencia y arremetió verbalmente en contra de su padre, quien siguiendo la línea de pensamientos al igual que su hijo menor, parecía que Indra se adentraba más y más a un terreno por el cual nadie de los que conocían lo guiaba, y recobrando el sentido de la atención en el instante en que Indra escupió la palabra venganza, ninguno de ellos pudo detenerlo ya que el joven Otsutsuki había desaparecido del lugar mediante algún tipo de teletransportación de rayos. Los días habían pasado rápidamente hasta convertirse en semanas en donde no sucedía nada y el paradero de Indra era desconocido, pero aún más desconocido para todos, él ya se encontraba en su pico de poder más alto al haber asesinado con éxito a sus mejores amigos. El dolor por el que pasaba Indra era tan indescriptible, que así como lloró y sufrió por sus pérdidas, de sus ojos floreció una evolución más para sus ojos y con ello un poder más allá de lo que uno imaginaba crecía en él, y ante el surgir del primer Mangekyou Sharingan eterno, el Otsutsuki era secretamente apoyado por un ser misterioso que no se dejaba ver en lo absoluto, quien desde hace años se había mantenido en constante contacto con el hijo pródigo del sabio de los 6 caminos, dándole poder a base de sus extensos conocimientos y ahora que le había enseñado lo último que el chico necesitaba, aquel ser de aspecto imposible de identificar, pensaba que era suficiente para derrotar a Hagoromo y con ello en mente, le hizo saber sus pensamientos a Indra, quien muy obediente a sus palabras se preparó para tomar el poder que le correspondía desde el momento en que nació. Indra había nacido para gobernar y su sangre lo sabía con toda certeza. Siendo el más perspicaz de todos, no por nada había sido catalogado como el mayor sabio de la historia, además de ser el primero en el mundo. Hagoromo sabía que algo muy malo se acercaba si la firma de chakra era un claro indicativo de ello, por lo que sin pensarlo llamó a su hijo y a todos los que decidieron seguirlo y pertenecer al clan Otsutsuki. En tanto se reunieron para saber lo que estaba sucediendo, Indra había llegado al lugar en una poderosa nube de humo, y mientras su rostro era deformado por la locura y la sed de poder, ambos Otsutsuki de sangre entrecerraron profundamente sus ojos al notar el patrón de estrella en los iris de Indra. Definitivamente se trataba de una nueva evolución y Hagoromo lo sabía a la perfección, pero de que eran capaces, eso sí era una interrogante. Debido a que despertó únicamente su Sharingan y automáticamente el Rinnegan, parece que no tiene exactamente la anterior versión en sus ojos. Sin embargo, no tuvo mucho tiempo para pensar en ello ya que inmediatamente supo exactamente la clase de habilidades que esos ojos le otorgan ya que si es conocedor de aquel poderoso samurái que está formando a base de su chakra, y tan rápido como es aprendiendo a utilizar su chakra y sus derivaciones.
Siempre admitirá lo habilidoso que es Indra usando el ninsu, y el poderoso y bien formado Susanoo perfecto es la ejemplificación invaluable de ello. Te lo dije, padre, yo era el candidato perfecto para tomar tu lugar. Tengo todo lo que es necesario para gobernar este mundo. Pero tú y las estúpidas ideas de que el amor es necesario. Eso solo te hace aún más débil. Dijo Indra con un odio incalculable emanando de su tono de voz, y mientras su rabia era palpable en sus ojos, su chakra se estabilizaba para unificarse a su avatar de pelea. Asura, parece que llegó el momento de entregarte mi poder. Por favor, detén aquí mismo la locura de tu hermano mayor. Agoromo le dijo decidido, y mientras aún mantenía el poder que le restaba tras la separación del 10 colas de su interior, Agoromo pasó su poderoso chakra a su hijo menor, quien estando listo para tomarlo, rápidamente sintió como algo cubría su cuerpo por completo y se sentía vigorizado, hasta tal punto que el poder fluía en todo su cuerpo. Ahora preparado para la batalla venidera, ambos hermanos lucharon con todas sus fuerzas, pero siendo Indra el que estaba solo en su propia misión de dominación, cayó ante la fuerza impenetrable que resultó ser ahora el nuevo sabio. Gracias al apoyo que recibió de su padre y de las personas que creían en su palabra, fieles seguidores de su visión sobre el mundo, fue que al final de aquella noche todo dio fin, y un nuevo comienzo había dado por sentado. Nadie de allí murió, pero ahora que Agoromo había entregado su poder, su tiempo en vida era contado y por ello, no muchos años después murió de vejez, y cuantos muchos especularon que alguien lo había asesinado, era completamente erróneo. Con la partida del único Otsutsuki heredero de Kawaya, el mundo estaba a merced del último y tercer hijo de Kawaya vagando por el mundo. Oculto en lo más profundo del mundo, siempre en la oscuridad frondosa de la tierra, estaba formando un plan para traer de vuelta a su madre y terminar de una vez por todas con su único plan, tomar todo el chakra del planeta. Lo que Agoromo no había previsto es que en el sentido del futuro lejano, todo el mundo que él tanto amaba se terminaría a causa de su mala decisión. Y así como Indra Otsutsuki era indigno de tener su poder, tarde o temprano se percataría que Asura tampoco lo era. Guión bajo 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 guión bajo. Era actual. 10 de octubre del año. Ilegible. Guión bajo 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 guión bajo. Habiendo visto cómo el mundo avanzaba año tras año, cómo las personas evolucionaron poco a poco y la forma en que llevaron el ninsu se había deteriorado tanto que tal término había desaparecido de la faz de la tierra y en su lugar tomaron el nombre de ninjutsu. La formación de los clanes Uchiha y Senju ante la prominente y eterna pelea de sus hijos, como siempre tomaban los caminos para reencontrarse y pelear hasta que uno de los dos muriera y el otro se declarara el vencedor de una riña de más de 950 años. Pero ahora se llevaba a cabo una alteración de este proceso tan brusco que el mismo Agoromo sabía que nada bueno saldría de esto. La reencarnación de Asura había muerto hace mucho tiempo. Sin embargo, Indra seguía de pie y lo peor era que encontró la manera de seguir extendiendo su vida, pero no terminando la lista de cosas malas sucediendo. Durante algún momento en su vejez, el hombre que se consideraba muerto obtuvo de manera sorpresiva el legendario Rinnegan, ojo definitivo y supremo en el mundo entero. Solo existiendo un portador antes que el hombre de cabello grisáceo, poco sabía Agoromo que no había terminado allí. Los años pasaron, y más eventualidades sucedieron ante la caída de Uzushigakure, el final de la Tercera Guerra Mundial Shinobi, el como un Uchiha se unía al bando de Madara y los planes que forjaron estaban por realizarse. Fue en este preciso momento en que el clímax de esta interminable batalla estaba dándose a cabo. Con la liberación de Kurama sobre Konoha, el nacimiento de los 4 hijos del cuarto Hokage y la aparición del falso Madara Uchiha. Agoromo entendía que si las cosas continuaban de este modo, no habría nada que salvar dentro de unos 20 años más. Solo le quedaba esperar con impotencia a que aquel hombre de cabello amarillo fuera lo suficientemente capaz de frenar al enmascarado y detener al zorro de 9 colas. No había sabido cuánto tiempo transcurrió desde que inició el asalto a Konoha, pero el sabio no se había sentido tan desesperado y preocupado en tanto tiempo, no tanto desde que la vez en que junto a Mura enfrentaron a su madre, pero al final fue más sencillo derrotar al enmascarado. Sin embargo, sellar al zorro mediante la invocación misma de la muerte fue algo que no esperaba. Es por ello que antes de que Shinigami tomara el alma del humano, estuvo a punto de hacer un trato con ella. Sin embargo, tanto como su sorpresa inundó todo su ser y como su hermano menor llegaba a la escena, vio con temor la pequeña sonrisa que la diosa de la muerte le dirigía a Minato. Humano, solo por esta ocasión seré benevolente y no me llevaré tu alma,
Pero ten en cuenta esto. Puedo ver exactamente el futuro de todos ustedes y habrás deseado haber muerto aquí mismo. La figura espectral tan endemoniada y defigurativa de la diosa dijo con un tono sin igual, en donde no existía ni el más mínimo rastro de emoción. Habiendo visto cómo la propia diosa se había tomado la molestia de detener la pata del zorro con sus cadenas, él junto con Kusina vieron con aprensión cómo esa gigantesca garra del zorro estuvo a escasos centímetros de atravesarlos. Sin embargo, sus palabras tan sinceras le hicieron sentir mal a Minato, como si algo mucho peor que esto fuera a suceder en el futuro. Ya solo esperaba que nada de eso sucediera y cambiara todo para bien. Ya no estaba más el zorro, pero la diosa permanecía aquí, y no podía entender por qué. Y como nadie podía verla más que el responsable de invocarla, estaba tentado a preguntarle, pero no quería correr más su suerte y agradecía enormemente no haber muerto. Exactamente eso fue lo que cayó sobre Kusina, y mientras lanzaba sus preguntas al aire, Minato simplemente le daba una sonrisa de cansancio al haberse terminado todo. No obstante, nada había concluido, ya que sin demora alguna, las almas en pena de ambos Otsutsuki se presentaron ante el escenario y buscaban a su nuevo transmigrante, y justo como pensaban, ambos hermanos tenían en su mirada al niño más que perfecto para tener un rol tan importante en su eterna lucha. Y sin que ninguno de los dos se diera cuenta de la presencia del otro, ambos hermanos ingresaron al cuerpo de uno de los hijos de Minato y Kusina. Y vistos por la diosa de la muerte, esperó y esperó en busca del verdadero interés que tenía, y más pronto que nunca, Hagoromo y Amura aparecieron en el mundo para detener la montaña de problemas que Indra y Asura ocasionarán tras unificarse en un solo individuo. Es verdaderamente agraciante verlos a ustedes aquí y parece que tus pequeños niños no dejan de hacer desastres por el mundo. Sin embargo, no soy quien para quejarme, ya que causan tanta muerte y destrucción. No tengo quejas por lo que hacen. La diosa dijo sin pensar mucho, incluso si tenía a tales individuos delante suyo, ya que no le interesaba nada de ellos. Y sin esperar más, la diosa de la muerte desapareció del mundo mortal como si jamás hubiera sido invocada por Minato, y ahora que ambos hijos de Kawaya estaban solos, se lanzaron miradas en busca de estar de acuerdo sobre lo que estaban por hacer. No podemos dejar que tus hijos continúen con esta tonta pelea. Si quieres salvar este mundo es necesario que tú y yo hagamos algo al respecto, y esta es la única alternativa. Amura dijo, muy consciente de lo que esos dos niños estarían por hacerle a este bebé recién nacido, ya que si uno de ellos era una marcha que no podía ser detenida, ahora que los dos estaban albergando a un solo humano, las probabilidades estaban rotas ahora mismo, ya que era imposible predecir lo que sucedería después. Si tú estás de acuerdo en venir conmigo y una vez más dejar a un lado tu vida del descanso eterno, adelante, hermano. Es momento de cambiar la historia ninja. Hagoromo dijo con una mirada de determinación que no se ha visto desde que Hachirama Senju fue elegido como primer Hokage. Capítulo 2. El niño de la profecía. ¿Estás seguro de entregar todo tu poder al niño? Sabes que si hacemos eso no podremos aparecer en un largo tiempo. Preguntando, todavía inseguro si esta medida era la más correcta, Amura todavía pensaba que debían hacer lo que Indra y Asura hacen cada vez que sus dos portadores mueren, pero, ante la mirada estoica que Hagoromo le dirigía, él sabía que no había otra manera. Sabes perfectamente que si hacemos eso, nuestros poderes no se manifestarán en el niño hasta que sea un adulto, y recuerda que no tenemos tiempo para eso. O le entregamos todas nuestras capacidades al Uzumaki desde ya, o no existirá un próximo día para el mundo ninja. Terminando sus palabras con esa sencilla frase, Hagoromo estaba dispuesto a sacrificar todo lo que aún le hacía valer como sabio y Otsutsuki, y aunque sería difícil para el niño asimilar en el futuro que no sería igual a los demás, no es como si ya ahorita fuera como las personas normales y comunes. Llevar a una bestia con cola era considerado una abominación por todos, y cuando Konoha supiera de su estatus como Jinchuriki las cosas se pondrán mal para el niño. Muy bien, hermano, si es la única forma, entonces hagamos esto de una buena vez. Amura se decidió en el último momento, ya que cuando volteó a mirar a su hermano mayor, este ya estaba terminando el proceso de transferencia, tanto en poder como el conocimiento iba a ingresar en el cuerpo del Uzumaki, que no dejaba de llorar. __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  ¿Qué diablos haces aquí? ¿Cómo dijiste? ¿Acaso te escuchaste decir eso? Tú dime qué haces en el cuerpo de un Uzumaki. Ve y toma a un maldito Uchiha. Encendiendo todo su poder de golpe ante su intento de dominio sobre el área en el que según le correspondía, vigas de madera emergían del suelo extraño que era imposible de distinguir, y como si estuvieran a la orden de aquel hombre de cabello café,
Arremetieron con fuerza sobre aquel otro individuo que encendió de igual forma su chakra e inmediatamente sus ojos se iluminaron en una resplandeciente luz carmesí. Este niño es la perfección encarnada para seguir mi voluntad. Mejor quítate del camino y toma a uno de esos otros estúpidos mocosos Uzumaki buenos para nada. Haciendo aparecer un poderoso avatar de samurái con la característica púrpura irradiando de la nada, su figura espectral era tan intimidante a la vista que hacía retumbar todo el lugar a oscuras en donde ambos individuos se encontraban peleando por el dominio. Sin que ambos hermanos supieran lo que estaban provocando, al estar emanando sus poderes en el cuerpo de una persona, de manera indirecta les transferían su chakra al estar peleando justamente sobre el espacio mental de Naruto. Y tal como había sido llamado por sus padres, 4 individuos de increíble poder se sumaban en su cuerpo ya que cargaba con un destino glorioso por ellos. Aunque no debería ser así como las cosas debían suceder, solamente se convertiría en el niño de la profecía, pero siendo más que un niño, rápidamente se convertía en la mezcla perfecta para el desastre y quienes lo conformarían en tal individuo sería el mismo mundo ninja. Guión bajo 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 guión bajo. ¿Es esto siquiera posible? Hace tanto tiempo que no los había vuelto a ver que me entristece saber la razón del porqué. Teniendo serias dificultades para hablar debido a la edad avanzada en la que se encontraba, un sapo de aspecto viejo con sus arrugas remarcadas en todo su cuerpo y el constante movimiento errático en sus ojos ante la dificultad de mantenerlos abiertos por demasiado tiempo, habló con tanta serenidad en lo que parecía ser una zona repleta de naturaleza y abundante silencio, que para cualquiera que estuviera cerca de él escucharía perfectamente sus palabras. Por favor, jefe sapo, trae ante mí a Jiraiya del Sannin, tengo una nueva profecía que enseñarle. Demandando su petición casi como si fuera lo más importante de su vida al pequeño sapo de color verde que le miraba desde abajo, la verdad es que había visto más allá de la llegada de Agoromo al mundo, y si en su momento no presentó una gran preocupación por Kawaya Otsutsuki, esta vez era completamente diferente. Y con su petición escuchada por Fukasaku, el pequeño sapo salió del lugar en pequeños pero rápidos y constantes saltos. Ante el mundo que se asentaba en el nuevo orden que estaba llegando a todos, el cuarto Hokage y su esposa eran ayudados por la élite Nambu mientras que el tercer Hokage los escoltaba al hospital para asegurarse de que todos estuvieran libres de heridas y sanos. Y ante la disposición de 4 Jinchurikis del zorro de 9 colas y sin la pérdida de ningún shinobi importante, Konoha se había alzado en un grado de poder que hace mucho tenían y perdieron ante la caída de los más poderosos de su época. Y aunque mucho se dijera del ataque realizado a Konoha por parte del enmascarado con Sharingan, la evidencia de que habían repelido con éxito el ataque y que además, detuvieron y sellaron al zorro en diferentes niños era una proeza más que impresionante, ya que de por sí tener a un Jinchuriki del Biju más poderoso es para tomar en cuenta, pero 3 más de ellos era una locura. Junto con la presencia de 2 de los 3 legendarios Sannin, nadie estaría dispuesto a enfrentar a una Konoha más fortalecida que nunca. Y entrando en un contexto de retrospectiva, desde este preciso momento fue que todo había salido mal en todos los sentidos. Cada lugar y momento equivocado para Naruto Uzumaki, y así inicia su historia. Siendo de las pocas personas en que se veía obligado a tomar las cosas de manera ilícita gracias al trato que recibe por parte de todos, incluso ante su mala alimentación por falta de los mismos, era asombrosamente rápido como para dejar atrás la turbulenta horda de furiosos comerciantes que intentaban alcanzar al pequeño niño de cabello rubio, esquivando y moviéndose entre la población de manera tan precisa que al poco tiempo se perdió entre la multitud. No había sido otro día mejor, pero había ganancias de por medio al tener consigo una pequeña bolsa de manzanas, y decidiendo que esta sería su comida para todo el día, vio con gratitud cómo el peligro había pasado y decidió sacar una fruta de aquella bolsa transparente. Decidiendo qué iba a hacer ahora, iba comiendo de aquella rojiza fruta mientras ideaba sus siguientes movimientos, y mientras que una intensa lluvia caía ferozmente, tal panorama era totalmente ignorado por el rubio que no parecía verse afectado en lo más mínimo por el agua que caía por todo su cuerpo. En todo caso fue repentinamente sacudido por completo al entrar en su radar un aroma a comida sin igual, igual de atrayente como vicioso. Era una ilusión tan poderosa que ni él mismo era capaz de salir de ella y como si se tratara de una máquina autoprogramada fue caminando sin dejar de mirar al frente hasta que llegó al punto del origen de tan profundo aroma atravesando su cabeza, y mientras iba recobrando instantáneamente su conciencia, se hizo rápidamente a un lado mientras echaba una sutil mirada sobre aquel puesto de comida. Oye, no es necesario que te escondas. Tal vez podamos ayudarte si nos dices qué te gustaría tomar.
siendo la primera en lograr notar los mechones rubios de aquel niño que parecía sufrir de una mala alimentación si su apariencia era una indicación de ello. Fue entonces que Naruto decidió mirar lentamente sobre el interior de aquel puesto de comida, y su vista lo recibió con una modesta chica de cabello café, quien amablemente lo saludaba con una resplandeciente sonrisa. Suficiente el ruido que la chica había generado como para que un hombre de edad avanzada saliera por detrás del local. Observó con detenimiento a su hija, lo cual lo llevó a mirar a la causa de que su hija estuviera haciendo alboroto. No obstante, la sorpresa nunca llegó a él al mirar de cerca al pequeño niño que se encontraba en la entrada de su local, siendo exactamente una persona que conoce perfectamente los rumores que se cuentan por la aldea, sabía perfectamente quién era este niño. Bueno, pero ¿a quién tenemos aquí? Puede ser nuestro nuevo cliente aquí. Sintiendo que no era quien para juzgar al niño, el hombre era muy diferente al resto de personas en Konoha, y Naruto siendo un experto en leer las expresiones de las personas con solo mirarlos, sus acciones también eran el reflejo sobre lo que Naruto podía definir como sus verdaderas intenciones, y nada más alejado de la realidad. Naruto sintió una genuina sorpresa al sentir como no era rechazado por alguien. Por fin. Por favor, pasa sin temores. Aquí siempre tratamos de atender a nuestros clientes con la mayor excelencia posible. Todavía no sintiendo ni una pizca de confianza sobre lo que el hombre decía, Naruto estaba jugando contra su propio bienestar al dar pasos lentos mientras se acercaba a la pequeña familia. Puedes tomar asiento mientras que te preparo un platillo que no podrás rechazar, por mientras puedes conversar con mi hija. El hombre dijo con una sonrisa amistosa y mientras que se retiraba del lugar para preparar el platillo en cuestión, Naruto no supo qué hacer frente a alguien más, y es que esa era la realidad en la que él vivía. Jamás ha entablado una conversación que contenga más de 10 palabras. Bueno, como mi papá está preparando una especialidad única en la vida, tú y yo podemos hablar sobre cualquier cosa. Estando un taburete de por medio, era el único objeto que los separaba de ambos, y mientras que Naruto no sabía qué decir, simplemente guardó silencio para ver qué decía la chica que continuaba sonriendo con amabilidad. ¿Eres de los tímidos? Bien. Eso no es necesariamente malo. Así que empezaré yo y después tú, ¿te parece? Rebosando de una alegría que solo ella podía caracterizarse, Naruto simplemente asintió tontamente a sus palabras al estar de acuerdo con lo que dijo, y siendo la primera vez en que alguien le estaba dirigiendo la palabra no se perdería esto. Mi nombre es Ayame, puedo decir que tengo la suficiente edad como para estar aquí trabajando junto a mi padre, que por cierto él se llama Teuchi. Solo somos él y yo, así que tener a alguien como tú puede ser bueno. Pensé en algo bastante agradable como mi amigo. Sería asombroso tener con quien conversar de vez en cuando. Extraña era la sensación que Naruto sentía ahora mismo al tener delante suyo a una persona que desea charlar con él. De todas las personas que hay por la aldea, aquella chica decidió que debía ser él, llegando hasta el punto de mirarla con un rostro ilegible al notar cómo la chica no paraba de contarle sobre ella. Sabrás que todos necesitan ir a la academia en un determinado momento. Pero mi sueño nunca fue convertirme en una shinobi, fue más como el hecho de saber acerca sobre lo que hacen todos, de todos modos es lo que mueve al mundo. Ahora después de 6 años estoy en donde quiero, aunque también debo admitir que no era material para ser una shinobi así que tampoco importa mucho. Habiendo tocado un tema de interés para el rubio que repentinamente su atención se enfocó sobre la chica que sonrió de manera ligera al saber que la profesión de shinobi era un rasgo de interés para todos. Y mientras que Naruto se hacía una pequeña idea sobre cómo era ir a la academia, rápidamente palideció al saber que debía permanecer 6 años para seguir adelante. Para no perder el hilo, ahora quiero saber de ti. ¿Quién eres? ¿Cómo te llamas? ¿Qué te gustaría hacer en unos años? Bombardeando de preguntas a un Naruto que no sabía qué hacer para lidiar con la actitud altamente burbujeante de Ayame, solo decidió tomarse un momento para dejar salir un profundo suspiro y miró con decisión sobre el rostro expectante de Ayame. Solo iba pasando por estos lugares, sin ningún rumbo en específico. El aroma de la comida fue lo que me atrajo y echar un rápido vistazo, así que bueno. Y antes de que me olvide, mi nombre es Naruto Uzumaki. Decidiendo tomar un voto de confianza sobre la agradable chica que escuchaba atentamente lo que decía, el pequeño rubio con bigote sobre sus mejillas empezó a contarle un poco sobre lo que hacía y de dónde venía, y es que a pesar de ser un niño que vive en las zonas más enriquecidas de la aldea, no contaba con nadie a su lado. Me gustaría ser reconocido por todos algún día, en donde jamás tengan que volver a juzgarme y es por eso que mi sueño es convertirme en el próximo Hokage. Habiendo tenido la suficiente experiencia como para saber cómo se conformaba una aldea,
Su aspiración para ser el próximo líder de su aldea era la representación máxima a sus ojos, en donde sería reconocido por todo el mundo a base de sus enseñanzas y el bien que repartirá por todos lados. Tan deslumbrante como apasionado al momento de hacerle saber a alguien sobre su más ansiado sueño en la vida, era lo que a diario deseaba impartir sobre los aldeanos de Konoha, pero sin éxito alguno. Ahora, siendo Teuchi el que no tenía más dudas al respecto por el niño que estaba al otro lado de su tienda, esa característica única en su cabello bañado en oro con diversos matices de rubíes, su comportamiento tan bullicioso que soltó al ver en su hija una pequeña luz de esperanza, y haber escuchado en qué zona provenía el rubio, contaba con el mismo apellido de aquella mujer de cabello rojizo que siempre venía a su local a comer grandes proporciones de ramen, ahora sabía con exactitud la identidad del niño y por consiguiente, el peso con el que cargaba sobre sus hombros. No lo había juzgado en un inicio, y tampoco lo hará al saber que es hijo del cuarto Hokage y la habanero sangriento, y tal secreto que muy seguramente debe estar resguardado con el tercer Hokage, se llevará tal revelación hasta su tumba. Fue de este modo en que Naruto había conocido a dos personas puras de corazón, quienes jamás habían hecho algo para dañarlo o herirlo física o emocionalmente, y mientras que Teuchi reapareció ante ambos, Naruto quedó absolutamente deslumbrado por el platillo de ramen que apareció sobre el taburete, y en tanto todos sus sentidos se intensificaron al ver de primera mano una comida realmente elaborada. Un extraño comienzo, pero que llevaría a Naruto al auge de lo que sería en el futuro, forjando así la primera relación que Naruto tendría en su corta vida. Naruto no era el tipo de persona que podía ignorar cuando una persona era víctima de acoso, y siendo el caso que se presentaba a unos cuantos metros de donde estaba, era una mañana bastante fría si la temática nevada cayendo por toda la aldea era un claro indicativo, tal y como le llamaban Navidad en estas fechas. Su destino era ir al puesto de ramen que frecuentaba de manera diaria, y así lo ha hecho desde los últimos 4 meses en que conoció a la pequeña familia. Ahora mismo, sin embargo, sus ojos registraron una escena nada favorable, y es que había un pequeño grupo de niños molestando a una niña muy cercana a su edad, no dudando ni un segundo en desviar su camino e ir en contra de los 3 niños que repetidamente molestaban a la niña. Ustedes 3 deténganse. ¿Se puede saber por qué están molestando a una niña? Apareciendo por detrás de los abusadores que muy previsiblemente iban en la academia si la altura de cada uno de ellos fuera obvio para el Uzumaki, y en tanto llamó la atención de los 3 niños con rotundo éxito, decidieron enfocar su atención sobre él. ¿Quién rayos eres tú? Será mejor que te pierdas antes de que decidamos darte una paliza. Siendo el niño que se encontraba en medio de los otros 2, era claro para Naruto que ese era el que lideraba el grupo al haber tomado la palabra sin titubear. Trató de intimidar al entrometido rubio que le había quitado momentáneamente su fuente de diversión. Soy Naruto Uzumaki, pero lo que es más importante es que seré el próximo Hokage. Imponiendo su propia autoridad sobre la soberbia del niño que valientemente decidió proseguir con esta pequeña riña, Naruto a lo largo del tiempo entendió que no siempre podrá razonar con las personas y solo existen los golpes como remedio. Jajajaja, esa es la tontería más grande que he escuchado. Definitivamente te ganarás la mayor golpiza de tu vida. Echándose a las grandes risas ante el semejante comentario que salió de aquel niño de cabello rubio, y tanto el bravucón como sus 2 amigos iniciaron una serie de insultos dirigidos hacia el Uzumaki, quien más que sentirse abatido por sus hirientes palabras, Naruto no esperó más tiempo y lanzó un rápido puñetazo en contra del niño que se encontraba en medio. Tan rápido como fue su accionar que ninguno de los niños presentes esperaban que el tonto rubio tuviera las agallas de enfrentarlos, pero estaban lejos de su propia realidad en la que podían hacer lo que quisieran sin recibir castigo alguno. Ahora, su mundo de felicidad se había desmoronado en un segundo al verse como Naruto dirigió otro puñetazo pero ahora en dirección del estómago del niño que momentos atrás había golpeado, haciendo que se retuerza del dolor por el suelo. Sin embargo, los otros 2 niños dejaron su impresión a un lado y como si tuvieran la necesidad de proteger a su líder, lanzaron una patada cada uno en contra del Uzumaki, quien no siendo capaz de frenar o esquivar ambos ataques fue lanzado hacia atrás. Mientras un dolor real era presente en su propio estómago. Bastardo, pensábamos darte una lección moderada, pero ahora que has dejado a nuestro jefe en el suelo te mandaremos directo al hospital. Tan enojados como parecían, la furia encarnada pareció haber tomado el control de ambos niños que tronaban amenazadoramente sus manos mientras se acercaban lentamente a un aturdido Naruto. Teniendo la intención de pisotear con todas sus fuerzas el cuerpo del pequeño Naruto que intentaba orientarse, por alguna razón tuvo la soluble sensación de tener a 2 personas por delante suyo, pero siendo incapaz de verlo con sus propios ojos,
Simplemente atinó a realizar una rápida sucesión de señales con sus manos para que de un momento a otro desapareciera del lugar que se encontraba, y siendo el momento exacto en el que ambos niños dirigieron sus pies sobre lo que debería ser el cuerpo del rubio. En su lugar solo se escuchó el crujir de la madera y la confusión inundó las cabezas de ambos niños que atónitos miraron el tronco de madera que se hallaba en el suelo, e incapaces de sacar sus pies ya que habían aplicado una gran fuerza, no podían zafarse del pedazo de madera. No se los había dicho antes, ¿verdad? Que para convertirme en el próximo líder de Konoha he de superar a los anteriores Hokage, y esto solo es el inicio. Estando por detrás de ambos niños que sintieron un temor inmediato al escuchar las palabras firmes de su contrincante, la determinación era palpable en el Uzumaki que se tomaba muy en serio su sueño, y con este primer jutsu aprendido con anterioridad era el comienzo de su carrera como shinobi. Sin esperar más tiempo de lo que se había tomado aquí, se decidió por noquear a ambos niños que antes de pedir clemencia por su parte, los golpeó de manera consecutiva por debajo de su nuca y momentos después ambos cayeron inconscientes al suelo. Mirando un poco por detrás suyo, pudo ver a una niña de cabello azul que le miraba directamente con aquellos espeluznantes ojos blancos, dando con el pequeño rastro de lágrimas que muy seguramente había derramado tiempo atrás por el acoso que había recibido, y no siendo de las personas que podía dejar una situación a medias. Fue en dirección de aquella extraña niña y mientras pasó a un lado del niño que derribó primero, vio como éste intentó levantarse para seguido dejarlo inconsciente de un rápido pisotón que dejó caer sobre su cara. Oye tú, ¿estos tipos te hicieron algún tipo de daño? Habiendo ganado un poco más de confianza en sí mismo tras haber pasado el suficiente tiempo con Ayame y Teuchi, ahora mismo Naruto cambió mucho y para bien, ya no siendo el niño tímido que siempre evitaba a las personas, y siendo más abierto observó muy de cerca a la niña que seguía por el suelo, inspeccionando de cerca el estado en el que se encontraba la niña de ojos perla, obteniendo de ella una reacción para nada esperado. Lo primero fue la confusión y luego el temor al ver cómo la niña se sonrojaba a extremos nunca vistos por Naruto, quien decidiendo alejarse un poco de ella, simplemente pudo extender su brazo en un pequeño intento de levantarla del suelo. Estoy bien. No te preocupes. No teniendo muy en claro qué hacer en esta situación, jamás se había visto involucrada en una escena en donde debía entablar una conversación que no fuera con alguien de su clan. Lo que sea que te hayan dicho esos niños es algo que debe tenerte sin cuidado. Jamás tomes en cuenta las opiniones que los demás tengan de ti, solo tú sabes quién eres y el potencial que puedes llegar a tener. Esperando muy en su interior que la niña no haya resultado verdaderamente dañada por cuáles hayan sido los comentarios que le hicieron, Naruto mantenía todavía su brazo extendido en dirección de la niña. Me dijeron que mis ojos eran espeluznantes. ¿Es que acaso soy una clase de monstruo tal y como ellos dijeron? Dando pequeños sollozos mientras recordaba vívidamente que habían dicho sobre ella hace unos minutos, jamás creyó que lidiar con las personas de Konoha sería tan difícil, tal vez por esa razón siempre era custodiada por algún miembro del clan. Las personas por su naturaleza siempre van a envidiar a aquellos que posean algo mejor, tus ojos son un claro ejemplo de ello, y es por eso que no tienen nada más importante que hacer en sus aburridas vidas más que criticar a las personas que poseen dones únicos y especiales. Naruto podía entender a la perfección cómo se sentía la pequeña niña, quien siendo tomado como el ejemplo de todos en este lugar, el odio y el rencor eran aspectos que él no comprendía, pero había logrado vivir con ellos sin afectarle demasiado. ¿Acaso piensas rendirte ante la vida tan pronto? Hay cosas más importantes que mirar a futuro que andar tomando en cuenta las opiniones de los demás. Decidiendo tomar la iniciativa en esto, el rubio lentamente se acercó a la niña que todavía sollozaba en su lugar, aunque de manera abrupta sintió como algo tocaba su mano que seguía libre, mientras usaba su otra mano para taparse el rostro por la vergüenza de que alguien la vea llorar. Puede que no me haya presentado en el mejor momento, pero me llamo Naruto Uzumaki, y mi sueño es volverme en el próximo Hokage. Pelearé todo lo que tenga que pelear, jamás me retractaré de mi palabra, pues ese será mi camino ninja. Tomando la mano de la niña con firmeza, Naruto jaló de ella con delicadeza mientras le hacía saber la determinación con la que enfrentaba al mundo, a la vida misma que se le otorgó, viendo de ella como una bendición en vez de una maldición. Y aunque Naruto sabía que la niña no lo comprendía en muchos aspectos, por lo mínimo esperaba que no se hundiera más en su miseria. Gracias, yo verdad pensé que estaba haciendo algo mal. Escondiendo su vergüenza adyacente tras sentir un poco más el tacto del rubio que estaba al frente suyo, de manera lenta pero segura la niña iba quitando su pena y con ello su rostro fue visible para Naruto,
quien estando más que satisfecho por haber logrado acomodar las casillas de la niña, este mismo le dio una enorme sonrisa. Ya me te tengo que ir, y lo siento si te hice perder el tiempo aquí. Terminando por dejar de derramar sus lágrimas, la niña respiraba con profundidad mientras trataba de tomar la calma. Para nada es un problema, yo soy feliz con poder ayudar a los demás, así que no te preocupes. Dando por terminada la conversación con la niña, Naruto estaba por marcharse de allí, no obstante fue repentinamente llamado por el grito de aquella niña de ojos perla. El rubio por instinto volteó su cabeza para saber qué era lo que ella quería. Mi nombre es Hinata Yuga, espero y podamos volver a vernos en el futuro. Hinata dijo, bajo el velo de un profundo sonrojo mientras se iba corriendo del lugar lo más rápido posible para no dejar ver su vergüenza al rubio que simplemente atinó a sonreír por registrar su nombre y apellido, claramente sabiendo desde antes a qué clan pertenecía la niña, simplemente sus ojos blancos la delataban por completo, y con la niña Yuga fuera de la escena. Naruto hizo lo propio y fue al puesto de ramen al que frecuentaba de manera diaria.